Hola, amigos. Quiero proponerles un reto que nos motive a todos. Actualmente, nos faltan unos 600 suscriptores para llegar a los 8,000, 1,600 para alcanzar los 9,000 y 2,600 para llegar a los tan esperados 10,000. Mi propuesta es la siguiente. Cada vez que lleguemos a una de estas metas, haré un especial o algo que ustedes elijan. Déjenme sus ideas en los comentarios. Además, para celebrar cada logro, subiré entre 2 y 5 vídeos de las series activas en el canal y agregaré una que ustedes pidan. Mi meta es llegar a los 10,000 suscriptores antes de febrero, pero sé que no puedo lograrlo sin su ayuda. Por mi parte, me comprometo a seguir subiendo contenido constante. Así que les pido un pequeño favor. Denle like a los vídeos, compartan y suscríbanse si aún no lo han hecho. Esto me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trabajando con todo para el canal. Estoy seguro de que podemos lograrlo. Después de todo, ya tenemos más de la mitad del camino recorrido, y por favor recuerden que cada uno de ustedes significa un paso más recorrido en el camino a los 10.000 y después aún más allá. Ahora, antes de empezar, quiero saludar a los miembros del canal Julio y Delta junto a los demás que pidieron saludos en los comentarios. Recuerden que si quieren ser saludados los pueden pedir en los comentarios. @EmanuelMontiel-N8G @Opsutsuk_Prime @Raúl Mateo Ruiz 5760 @Gernarleiket2572 @Anónimos 8520 @Antoni Cárdenas 9333 Raúl Mateo Ruiz 5760 @Orlando Sampaio Garrido Samael 28-3 Adam.002 @lore_dragon_fan. Más allá de la disformidad del Inquisidor. Capítulo 1. Más allá de la disformidad. Nota de la autora. Hay una aparición especial del personaje principal de Lord of Change, del cuerpo de la muerte de la justicia, con el permiso de Lord of Change. Además, para cualquiera que pueda tener una idea equivocada sobre este fic, no es una copia exacta de su fanfic, sino que me inspiré para escribirlo a partir de ese fanfic, y como nota final, habrá más que un montón de diferencias con la historia de Lord of Change. Y para aquellos que terminarán leyendo esto, les agradecería que me dejen algún comentario sobre cómo puedo mejorar la historia. También, como advertencia rápida, este capítulo se vuelve bastante sangriento al estilo Warhammer 40k. Patrondus, mundo civilizado, Ultima Segmentum, subsector Éufrates. Durante los últimos 4 milenios, la gente que había vivido en el subsector del Éufrates había vivido en un período de relativa calma y tranquilidad. El subsector en sí tenía poco valor estratégico, aparte de un único mundo forja y varios mundos civilizados y agrícolas. En el mundo civilizado de Patronus, esto pronto cambiaría, ya que se habían producido una serie de asesinatos inquietantes en toda la capital del planeta. Varias víctimas habían sido encontradas con la garganta abierta, con un cuchillo dentado y con los órganos extraídos. Muchos entre la población del planeta habían sospechado al principio que los asesinatos habían sido cometidos por un grupo de xenos infiltrados. Al principio, estos rumores eran completamente infundados, ya que el planeta no tenía antecedentes de ataques de los xenos durante casi un milenio. En cambio, las autoridades creyeron que era más que probable que se tratase del trabajo de un asesino en masa trastornado o de una organización que se dedicaba al tráfico de órganos en el mercado negro. No estoy seguro de si el mercado negro existe siquiera en el universo de Warhammer, pero sigamos con lo mismo. Al menos eso era lo que muchos habían pensado hasta que se encontró a la 10ª víctima. Un grupo de jóvenes trabajadores de un almacén habían estado trabajando hasta tarde una noche y todos ellos habían oído una serie de ruidos extraños provenientes de uno de los edificios que sonaban sospechosamente como gritos. Con una gran dosis de coraje, los trabajadores fueron a investigar los gritos, pero cuando llegaron, los gritos habían cesado y les esperaba un espectáculo espantoso. Una mujer joven estaba encadenada a una mesa con varias figuras con capas negras colgando sobre ella, una de las cuales sostenía un cuchillo dentado en sus manos y ya le había cortado la garganta y acababa de empezar a cortar la carne de la joven. Los trabajadores corrieron inmediatamente a buscar ayuda. Finalmente regresaron con un pequeño grupo de Adeptus Arbites que había estado arrestando a un hombre que estaba siendo llevado para ser interrogado sobre posibles conexiones con varias organizaciones criminales. Cuando los arbites entraron en el almacén, descubrieron que el ritual repugnante aún estaba en marcha.
Su víctima ya estaba muerta, pero los cultistas aparentemente habían estado tratando de usar a la mujer como sacrificio para poder usar algún tipo de hechicería, pero los arbites no sabían con qué propósito y no les importaba. Estos herejes habían cometido el mayor pecado que un humano puede cometer: se asociaron con los poderes ruinosos. Los arbites atacaron inmediatamente a los cultistas y rápidamente abatieron a tiros a muchos de ellos antes de que pudieran reaccionar ante su presencia. Los que lograron sobrevivir al ataque inicial abrieron fuego con las armas que tenían, principalmente una variedad de armas automáticas, y lograron varios impactos afortunados contra los arbites, quienes respondieron redoblando sus esfuerzos para matar a los cultistas. Pronto, todos los cultistas restantes, menos uno, fueron abatidos a tiros en una gran andanada de disparos. A pesar de que el cultista había perdido casi toda su sangre y de que había sido prácticamente destripado por un disparo de escopeta justo debajo del pecho, habló con calma y coherencia. Las últimas palabras que salieron de su boca antes de decidirse a clavarse una daga ceremonial en la arteria yugular fueron: los sirvientes de los dioses oscuros pronto se tragarán este mundo, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. No hace falta decir que la noticia de este encuentro llegó pronto a oídos de los miembros de la Inquisición. Dos inquisidores, uno que representaba al Ordo Malleus y que era conocido como Elias Monroe, mientras que el otro que representaba al Ordo Hereticus y que era conocido como Mena Rogan, llegaron a Patronus junto con sus séquitos y comenzaron su investigación del planeta. Poco después de la llegada de los inquisidores, el culto con el que se habían encontrado los arbites había comenzado a intensificar sus actividades. Parecía que el momento de la sutileza había pasado hacía mucho tiempo. Pronto estallaron disturbios masivos por todo el planeta, pero pronto quedó claro que no se trataba de disidentes al azar insatisfechos con el status quo, sino de un ejército altamente organizado de cultistas que habían logrado hacerse con armas que normalmente estarían en posesión de la Guardia Imperial. Esto significaba que el culto no solo tenía un comandante efectivo, sino que también tenía acceso a las armas de la Fuerza de Defensa Planetaria, PDF, lo que sugería que tenían gente dentro del gobierno planetario. Para empeorar las cosas, los cultistas lograron usar sus fuentes internas para poder capturar una base de suministros del PDF casi sin esfuerzo. Una vez dentro, capturaron a muchos soldados del PDF y los sacrificaron para abrir una puerta de disformidad relativamente pequeña y temporal, que permitió que una partida de marines espaciales del caos de los portadores de la palabra ingresara al Patronus. Los portadores de la palabra masacraron a todos los que aún no habían jurado servicio a los dioses oscuros o los capturaron para usarlos como ofrendas sacrificiales a los poderes ruinosos. Fue en este punto que los inquisidores decidieron llamar a sus fuerzas de apoyo y séquitos, ya que el PDF y el gobierno planetario ya no podían ser confiables en este momento. Mientras que la inquisidora Mena prefirió trabajar con una fuerza de apoyo limitada, ya que sintió que le permitía investigar mejor sin llamar demasiado la atención. Sin embargo, mantuvo varios escuadrones de adeptas sororitas y casi un pelotón de soldados de asalto en reserva en caso de que las cosas requirieran métodos menos encubiertos. Sin embargo, el inquisidor Elías utilizó sus recursos para poder llamar a varios escuadrones del capítulo de los Caballeros Grises del Adeptus Astartes y a varios pelotones de soldados de asalto si era necesario. También trajo a su séquito personal que consistía en Marcus Rider, un mercenario que también era un hombre de fe. Rider se había comprometido al servicio de Monroe después de que el Inquisidor le salvara la vida en el mundo colmena de Indómita que había sido atacado por las fuerzas del caos. Rider era un hombre de unos 20 años, tenía el pelo negro peinado hacia atrás y ojos azules. Silas Mann, un psíquico autorizado que nació en un mundo colmena y fue reclutado después de que él solo impidiera que varios demonios del caos ingresaran a una catedral llena de civiles aterrorizados usando sus poderes. El capitán Connor McNeil era el líder de un escuadrón Kasrkin de Cadia antes de que sus talentos se utilizaran mejor como capitán de las tropas de asalto inquisitoriales. Silas era un hombre que se acercaba a los 60 años, tenía la cabeza completamente calva y varios implantes fusionados en la piel de la parte superior del cuello. Sus ojos hundidos en un grisáceo delataban años de experiencia en el campo de batalla. A pesar de su avanzada edad, Silas seguía siendo un oponente formidable con sus poderes psíquicos. Beers era un hombre de unos 35 años, con el pelo rubio y corto cortado al estilo militar y los mismos ojos violetas con los que nacían casi todos los cadianos.
Su rostro también tenía varias cicatrices de batalla, como correspondía a un veterano como él. A varios asesinos imperiales también se les había encomendado acompañar al Inquisidor en el futuro previsible. Un Vindicaре conocido solo como Sef, una asesina Callidus con el nombre de Lilith y un asesino Eversor cuyo nombre en código era EA 2359, que solo se utilizaba como último recurso dada la tendencia de los asesinos Eversor a los ataques psicóticos feroces y siempre se desplegaba tras las líneas enemigas, lejos de las fuerzas amigas. El último y más joven miembro de la comitiva era Dante, un muchacho de 17 años que había visto cosas más aterradoras de las que muchos podrían siquiera imaginar en su corta vida. Dante era el aprendiz del inquisidor Elías y lo más cercano que tenía a un hijo. Dante fue reclutado después de que una banda de guerra de marines espaciales del caos apareciera en su mundo natal hace casi 7 años. Durante el ataque, todos los amigos y seres queridos de Dante fueron masacrados o sacrificados a los poderes ruinosos hace 5 años. Todo lo que quedó de Dante fue ira, odio y un deseo de venganza. Durante la locura absoluta que se había desatado en su mundo natal, Dante había demostrado una fortaleza mental notable para un niño de su edad. Después de que Dante logró regresar a las líneas imperiales, se le realizaron pruebas para detectar cualquier signo de corrupción caótica, ya que era raro que alguien regresara de un campamento de marines espaciales del caos sin haber plantado una semilla de herejía. Cuando quedó claro que el joven Dante no era un peón de los dioses oscuros, un inquisidor llamado Elías rápidamente se interesó en el joven muchacho debido al hecho de que a pesar de haber visto innumerables horrores, su estado mental todavía estaba intacto. No tenía fundamento que un niño de no más de 10 u 11 años hubiera sufrido a manos del caos y no solo saliera con vida, sino que además permaneciera completamente libre de la contaminación de los poderes ruinosos. Varios habían especulado que esa era una de las razones por las que Elías quería tomar al niño bajo su protección. Después de todo, cualquiera con la capacidad de soportar la mirada atormentadora de la disformidad sin volverse completamente loco o sucumbir a sus promesas hipócritas, podría resultar un activo muy valioso para la Inquisición. La batalla por el control del planeta continuó durante casi 3 meses sin un final a la vista. Con bajas entre las FDP y los guerreros de la Inquisición, el inquisidor Elías solicitó refuerzos. En pocas semanas, 2 regimientos completos de la Guardia Cadia y 3 regimientos de asedio del Cuerpo de la Muerte de Krieg llegaron a Patronus. Poco después de la llegada de los regimientos de la Guardia Imperial, la marea comenzó a cambiar a favor del Imperio y poco a poco las fuerzas del caos se vieron obligadas a retroceder. Los inquisidores pronto se encontraron asumiendo el mando de grandes grupos de guardias imperiales mientras recorrían el planeta en busca de la raíz de la herejía sobre Patronus. Después de capturar e interrogar a varios cultistas del caos y soldados traidores de la PDF, finalmente descubrieron su objetivo final. La construcción de un portal que condujera directamente a la disformidad. El emperador sabía qué tipo de horrores se desatarían sobre el imperio desde esa construcción impía. El tiempo era esencial, ya que las unidades de reconocimiento que habían sido enviadas afirmaron que parecía que la puerta estaba casi terminada. El portal en sí estaba ubicado en el centro de la ciudad capital, que había sido tomada por los cultistas y sus aliados al principio de la lucha. Ahora la ciudad en sí estaba completamente rodeada por todos lados por 5 regimientos de la Guardia Imperial, varios pelotones de PDF no contaminados y varios escuadrones de voluntarios de Adeptus Arbites que tenían un amplio conocimiento de la ciudad. Por último, pero no menos importante, estaban los inquisidores y los guerreros que habían traído con ellos. En ese momento, un miembro del séquito de Elías, Dante, estaba sentado detrás de una pequeña mesa en una de las habitaciones que se encontraban dentro de uno de los búnkeres que bordeaban las trincheras que el Dark Corps terminó de construir poco después de su llegada. Estaba limpiando sus armas, ya que no quería que funcionaran mal en el calor de la batalla. Dante ya había repasado su espada sierra y una maza de choque especialmente modificada llamada maza Sí. Las mazas sí eran un arma muy reciente que se había puesto en producción para la Inquisición. Al igual que la maza de poder, emitía una poderosa descarga cuando golpeaba a alguien, pero tenía una segunda función. Cuando se activaba, emitía energías antipsíquicas que reducían en gran medida las habilidades de un psíquico durante un período de tiempo muy breve. En ese momento estaba tratando de terminar de limpiar su pistola de cerrojo que había sido una especie de regalo de su mentor, el inquisidor Elías, después de que éste mostrara una inclinación por las armas de una mano.
La pistola en sí era bastante única, tenía una mira que podía ayudar a derribar objetivos a una distancia mucho mayor e incluso llevaba un mecanismo silenciador que había demostrado ser, hasta ahora, invaluable durante las misiones de infiltración. Su armadura era del mismo tipo que la que usaban la mayoría de los soldados de asalto de la Inquisición, pero la suya era notablemente diferente. Por un lado, no era tan voluminosa como la armadura que usaban la mayoría de los soldados de asalto, y Dante solía llevar un gran abrigo que cubría la mayor parte de la armadura, y el casco era mucho más único. El casco en sí tenía forma de calavera. De hecho, parecía una mezcla entre el casco de un asesino de Eversor y el de un capellán de los marines espaciales. Era capaz de realizar varias de las mismas funciones que los cascos de los soldados de asalto imperiales, como un Auspex incorporado y una unidad de comunicación. También servía como una forma muy eficaz de protección contra la mayoría de las armas de fuego, como pistolas láser, ametralladoras y armas similares. Al igual que varios miembros del Ordo Malleus, Dante casi siempre mantenía su rostro oculto a la vista, si era posible. Con esto en mente, Dante casi constantemente usaba su casco de calavera cuando estaba en el campo y solo se lo quitaba cuando estaba seguro de que estaba en un área donde estaba seguro de que no había ojos curiosos. Había muchos que probablemente llamarían a esto paranoia, pero dadas las tareas que los inquisidores tenían que realizar a diario, confiar en alguien, incluso en uno mismo, era un lujo que no podían permitirse. Dante casi había terminado de limpiar sus armas, cuando escuchó un golpe en la puerta que conducía a la habitación. El aprendiz se levantó de su trabajo y volvió a colocar sus armas en sus vainas antes de darse la vuelta y mirar hacia la puerta. Entre, dijo segundos antes de que entrara un miembro del Cuerpo de la Muerte del 503 o Regimiento de Asedio. El miembro del Cuerpo de la Muerte vestía el atuendo estándar para todos los soldados que venían de Krieg, una placa de armadura antibalas estándar, un abrigo largo, pantalones gruesos y holgados, botas de combate sucias y, por supuesto, su casco y máscara de gas característicos. Soldado, número de identificación, dijo Dante, decidiendo que era mejor ir directo al grano, aunque la forma en que habló podría ser malinterpretada como grosera. Sin embargo, era dudoso que al Death Corpsman realmente le importara tanto, considerando cómo sus emociones habían sido purgadas sin piedad de sus mentes después de que fueron reclutados en el ejército de Krieg cuando eran niños. El guardia del Death Corps se puso firme y habló con una voz casi distante. Soldados 769.355, 63, 75, 66, Kelet, señor, el inquisidor Elías me ha ordenado que lo escolte al búnker de mando, lo necesita allí para la reunión informativa de inmediato. Dante le hizo un gesto a Kelet para que lo llevara al búnker de mando. El soldado del Death Corps asintió levemente antes de darse la vuelta y caminar de regreso a las trincheras con Dante siguiéndolo de cerca. Fuera del búnker había una trinchera lo suficientemente ancha como para que cupiera un tanque de batalla alemán Rus. Fuera de la trinchera, en dirección a la ciudad, había un denso laberinto de alambre de púas, trampas para tanques y minas terrestres. En la parte trasera de las líneas, las piezas de artillería disparaban constantemente su artillería pesada contra la ciudad, destruyendo las cáscaras profanadas que una vez fueron gloriosos edificios que se erguían orgullosamente. En las propias líneas, había cientos de guardias imperiales realizando sus trabajos, que iban desde patrullar las trincheras de primera línea hasta los hombres en las torres, vigilando cualquier movimiento más allá de las líneas. Mientras se abrían paso entre la mugre y el barro de las trincheras, los guardias que vieron a Dante le mostraron el mismo decoro y respeto que le mostrarían al inquisidor Elías. La mayoría saludaban rápidamente si tenían las manos libres, pero si llevaban algo, simplemente hacían un gesto de respeto. La mayoría de los guardias imperiales con los que se cruzaron parecían estar un poco nerviosos por la presencia de Dante. Era de esperar, ya que Dante era miembro del séquito de Elías y era un inquisidor en formación, por lo que era natural que se sintieran incómodos a su alrededor. De todas las fuerzas del imperio, la Inquisición era, con diferencia, la más temida. Los inquisidores tenían una autoridad casi ilimitada para hacer lo que consideraran necesario. Podían requisar casi cualquier cosa que necesitaran para completar sus misiones, sospechaban de casi todo el mundo de herejía y, si había incluso un indicio de que alguien sabía algo relevante, lo llevaban a interrogatorio. Estos interrogatorios rara vez terminaban bien para la persona que era llevada para interrogarla.
También había ocasiones, aunque muy raras, en las que simplemente ejecutaban a alguien porque conocía o tenía relación con el hereje, solo para estar seguros. Sin embargo, eso palidecía en comparación con lo que la Inquisición era más famosa por implementar, un exterminatus. Un exterminatus se implementaba solo en caso de que un planeta estuviera a punto de caer en manos del enemigo. Pero también podía implementarse si lo que había en el planeta era demasiado peligroso para ser contenido por medios convencionales y corría un riesgo muy real de propagarse a otros mundos imperiales. Cuando se llevaba a cabo un exterminatus, una flota tomaba posiciones alrededor del planeta y comenzaba un bombardeo planetario sostenido y a gran escala que inevitablemente causaba el colapso de la biosfera del planeta, matando a todos los seres vivos del planeta. Afortunadamente para la gente del Imperio, esto solo se hacía como último recurso cuando no había otras opciones prácticas disponibles. Además, dado lo bien que progresaba la campaña en Patronus, era muy dudoso que tal acto fuera necesario siquiera realizarlo en este mundo. Por fin, Dante y su guía llegaron al búnker que los oficiales de alto rango estaban utilizando como sala de planificación. Keled abrió la puerta que conducía al búnker y permitió que Dante entrara. Al entrar, el adolescente vio a Elías junto con otros 5 oficiales de alto rango de la Guardia Imperial revisando un mapa de la ciudad, junto con un grupo de comisarios que los observaban en silencio. Al menos 3 de los oficiales de mayor rango formaban parte del Cuerpo de la Muerte, mientras que los otros 2 eran claramente hombres de Cadia, dadas las insignias de sus uniformes y el color violeta de sus ojos. También notó que el resto del séquito de Elías no había podido entrar, lo cual era de esperar. Normalmente, casi siempre están juntos cuando están en una misión, pero durante un gran conflicto como este, Elías haría que los miembros de su séquito fueran a donde más se los necesitaba mientras tanto. Podrían estar asesinando oficiales enemigos, haciendo reconocimiento, saboteando o liderando incursiones contra posiciones enemigas periféricas en preparación para el ataque principal, entre otras cosas que uno haría para facilitar un asalto. Lo más probable es que el séquito regresara al lado del Lord Inquisidor antes de que comenzara la batalla. Parecía que estaban repasando algunos detalles de último momento para el asalto a la ciudad, mientras algunos de los guardias discutían entre sí sobre cuál sería la mejor manera posible de recuperar la capital de Patronus. En el momento en que Elías vio a Dante, hizo un gesto para que los oficiales guardaran silencio y para que su aprendiz se acercara. Dante hizo lo que le ordenaron en silencio y se acercó a su superior y le hizo una rápida pero respetuosa reverencia. Elías no le devolvió el gesto a su subordinado estudiante y en su lugar le hizo un gesto para que mirara el mapa de la ciudad mientras decía: «Qué bueno que te uniste a nosotros, Dante, ahora mira el mapa». Dante hizo lo que le ordenaron y miró la pantalla. La pantalla mostraba la ciudad que tenía una gran cantidad de símbolos rojos en el interior, mientras que en el exterior había una cantidad aún mayor de símbolos de color verde. Una vez que Elías vio que Dante había memorizado las posiciones, habló mientras señalaba las posiciones imperiales alrededor de la ciudad. En 24 horas lanzaremos un asalto a gran escala sobre la ciudad. Una gran cantidad de símbolos verdes en el mapa se resaltaron y comenzaron a avanzar sobre las posiciones enemigas que estaban justo afuera de la ciudad. Debajo de cada uno de los símbolos verdes había un nombre de unidad y Dante notó fácilmente que todos ellos eran parte de los regimientos de Krieg, la mayoría de ellos infantería en gorgonas y varios tanques de batalla alemán-rus actuando como escoltas. Tenía sentido, después de todo, los Death Corps eran posiblemente la fuerza militar más celosa de todos los ejércitos del Imperio, además de varios capítulos de los Adeptus Astartes, por supuesto. De hecho, muchos cuestionaron la necesidad de tener comisarios en sus regimientos. La respuesta fue bastante simple y también muy irónica. Los comisarios no estaban allí porque el Cuerpo de la Muerte necesitara miedo y disciplina para mantenerse a raya, sino porque necesitaban a alguien que les impidiera volverse demasiado entusiastas en el cumplimiento de sus deberes. Todos los miembros del Cuerpo de la Muerte tenían un impulso casi suicida de luchar contra los enemigos de la humanidad con todo lo que tenían. No les importaba su propia vida ni la de sus camaradas, solo les importaba ganar la batalla. Los símbolos de las unidades blindadas y aéreas se iluminaron y comenzaron a avanzar junto con los regimientos de Krieg. La primera oleada estará compuesta enteramente por regimientos de Krieg, seguida por una segunda oleada de blindados, principalmente chimeras, Elyoungs, tanques Leman Rus y Baneblades de los regimientos de Cadia.
A medida que avancen la primera y la segunda oleada, contarán con el apoyo aéreo de varios escuadrones Vulture y Valkyrie, así como de varios Stormravens. Estos últimos ayudarán a nuestras fuerzas terrestres después de que hayan terminado de desplegar grupos de nuestros especialistas en posiciones enemigas clave dentro de la ciudad. Las fuerzas de reconocimiento que se enviaron hace varios días pudieron sabotear la mayoría de las armas antiaéreas que representaban una amenaza real para nuestras fuerzas aéreas, por lo tanto, utilizaremos esta nueva ventaja de todas las formas posibles. Mientras las demás fuerzas seguían avanzando en el tablero, Dante tomó nota de que había varias fuerzas que estaban siendo retenidas, principalmente las que pertenecían al Inquisidor Rogan y algunos pelotones de guardias imperiales. Era fácil suponer que estaban siendo mantenidas en reserva incluso antes de que el mentor de Dante declarara que estaban siendo mantenidas en reserva en caso de que el primer asalto no saliera como estaba previsto. Elías se volvió hacia su protegido, que estaba a unos pocos pies de él. Dante, necesitaré que pilotees uno de los Stormgraven hacia la ciudad. El resto de mi séquito y yo estaremos en tierra ayudando a los guardias imperiales a tomar las secciones exteriores de la ciudad. Luego volvió su atención al mapa de la ciudad, más específicamente a una catedral que estaba cerca del centro de la misma. Una vez que hayamos entrado en la ciudad, las fuerzas inquisitoriales se dirigirán a esta zona a la mayor velocidad posible. Por lo que hemos podido averiguar de los prisioneros que interrogamos, así como de nuestros propios informes de reconocimiento, los cultistas están planeando abrir una puerta hacia la disformidad. Solo podemos suponer que pretenden traer un ejército masivo para ayudar en sus intentos de apoderarse de este planeta. El asalto comenzará en 3 horas. Todos ustedes tienen sus órdenes, les sugiero que las cumplan. Los otros generales respondieron con un extraño sí señor, ya que estaban acostumbrados a que la gente les dijera eso, y salieron del búnker de mando sin decir palabra. Una vez que el último de los oficiales al mando de la Guardia Imperial finalmente terminó de irse, Dante se giró para mirar a su mentor Lord Elías. Sé que arriesgo mucho al preguntar lo que muy bien puede ser una pregunta impertinente, pero debo preguntar. ¿Por qué estoy pilotando un Stormgraven sobre la batalla y no a su lado en el suelo? Si Elías se sintió ofendido por la pregunta, no lo demostró, porque eres una de las pocas personas en las que sé que puedo confiar. Además, tus habilidades como piloto te convierten en un activo valioso en misiones de apoyo aéreo, por lo tanto, te necesito en el aire para esta batalla, no en tierra. En respuesta, Dante simplemente asintió. Elías luego lo despidió, diciéndole que sería mejor para él prepararse para la batalla que se avecinaba. Apenas 3 horas después, Dante estaba en la cabina del Stormgraven que le habían asignado. Este Stormgraven en particular tenía 2 cañones de fusión gemelos conectados montados justo debajo de la cabina, Volteres Huracán unidos a sus barandillas laterales y una torreta de cañón láser encaramada sobre el techo de la aeronave. En la parte trasera del Stormgraven había un escuadrón completo de exterminadores de los Caballeros Grises, cada uno de ellos portando un arma de fuerza Némesis y un Volter de asalto, un incinerador o incluso un cañón psíquico. Todos esperaban pacientemente a que el Stormgraven se elevara del suelo y volara por los aires, sin intercambiarse una palabra entre ellos mientras permanecían sentados en completo y absoluto silencio. Para la mayoría de las personas, sería algo desconcertante que varios individuos altos, tranquilos, fuertemente armados y con armadura estuvieran sentados justo detrás de ti, pero Dante se había acostumbrado a la paciencia silenciosa que mostraba este escuadrón particular de caballeros grises antes de entrar en combate. Finalmente, el silencio se rompió cuando se escuchó una voz en la unidad de comunicación del Stormgraven. Era uno de los oficiales de las tropas de asalto inquisitoriales que Elías tenía bajo su mando. Todas las fuerzas, el asalto está listo. Repito, el asalto está listo. Gloria al Imperio. Luego, casi en perfecta sincronía entre sí, los aviones imperiales se levantaron del suelo y comenzaron a volar hacia la ciudad. Mientras el Stormgraven volaba sobre las posiciones imperiales, Dante notó la masa de vehículos de la Guardia Imperial que comenzaban a abrirse paso a través de la tierra de nadie y hacia la ciudad misma. Finalmente, Dante vio que el vehículo líder era en realidad un Land Raider con el sello inquisitorial en la parte superior de la armadura. Era propio del mentor de Dante liderar el ataque contra el enemigo. Algunos calificaron de bravuconería temeraria la disposición de Elías a estar al frente del asalto, pero Dante lo llamó coraje frente a los enemigos de la humanidad.
Unos minutos después, el gran grupo de aviadores entró en las secciones exteriores de la ciudad, pero al hacerlo, fueron atacados por cañones automáticos y armas similares que tenían capacidades antiaéreas muy limitadas. Por supuesto, dado que la mayoría de las armas antiaéreas realmente efectivas ya habían sido eliminadas, los defensores tuvieron grandes dificultades para alcanzar a las aeronaves imperiales. Lamentablemente, algunos impactos afortunados en el motor o en la cabina de las Valkyries las hicieron caer al suelo. Ya sea por suerte o por la voluntad divina del emperador, el Stormraven de Dante logró evitar ser alcanzado por el armamento de los herejes y llegar a la zona de aterrizaje designada para los Terminators de los Caballeros Grises. La zona de aterrizaje era un cráter muy grande y lleno de escombros, que proporcionaba una pequeña cantidad de cobertura para los Terminators, aunque en realidad no la necesitaban, dado que la armadura que llevaban podía soportar cualquier armamento que no fuera antiblindaje. Desafortunadamente, había 2 escuadrones completos de marines espaciales del caos, así como un grupo de cultistas en el segundo y tercer piso de los edificios en ruinas, que estaban peligrosamente cerca de la zona de aterrizaje. Dante no podía ver un arma antiblindaje en ninguno de ellos, lo que significaba que era poco probable que pudieran causarles daño real a los exterminadores de los Caballeros Grises, pero Dante decidió que sería mejor pecar de cauteloso. El Inquisidor en entrenamiento abrió fuego con los Volteres pesados y los Sponsons de los Volteres Huracán de Stormraven. Los proyectiles de los Volteres hicieron que cayeran pedazos del edificio, ya que los proyectiles que no alcanzaron a los cuerpos de los traidores impactaron en el edificio que los rodeaba, lo que provocó que volaran polvo y trozos de hormigón por todas partes. Después de varias ráfagas de fuego de Volter, Dante soltó el gatillo del joystick y esperó unos momentos a que el polvo finalmente se despejara antes de ver los pedazos destrozados de los herejes. Satisfecho de que estuvieran muertos, Dante continuó descendiendo hacia la zona de aterrizaje. Mientras el Stormraven descendía, los Caballeros Grises permanecieron en silencio. Ni siquiera se molestaron en preguntar qué había sucedido, ya que era bastante fácil para cualquiera suponer que el piloto del Stormraven se había topado con los sirvientes del caos y que los había eliminado. Había habido una fuerza hostil que muy bien podría haber representado una amenaza para el transporte y ahora estaban muertos. Finalmente, el Stormraven aterrizó en el cráter y la rampa de abordaje frente al avión descendió. Sin perder el ritmo, el escuadrón de exterminadores salió corriendo del avión tan rápido como su voluminosa armadura se lo permitió. Una vez que el último de los Caballeros Grises terminó de desembarcar del Stormraven, la rampa de abordaje se levantó nuevamente y el avión una vez más tomó vuelo, ya que no se suponía que escoltara a los Caballeros Grises hasta su objetivo, que estaba a solo unas pocas cuadras de donde habían aterrizado. Mientras Dante volaba alrededor de la ciudad en ruinas en el Stormraven, eliminó varias posiciones defensivas enemigas y también varios vehículos con la torreta del cañón láser, pero aún quedaban herejes y traidores por matar. A pesar de la naturaleza frenética de la batalla en la ciudad, Dante pudo mantenerse en contacto fácilmente con el Inquisidor Elías, quien, junto con el resto de su séquito, seguía avanzando hacia la puerta de disformidad inacabada en el centro de la ciudad. Finalmente, Dante recibió una llamada de ayuda de un grupo de guardias imperiales que estaban atrapados por el fuego de francotiradores de los cultistas en el distrito manufacturero. Como su nombre lo indica, el distrito manufacturero se usaba principalmente para construir maquinaria para el imperio. Dado que el planeta no era un mundo forja, las fábricas de Patronus solo podían producir vehículos pequeños y armas pequeñas para el PDF local. Antes de que el culto del caos pudiera tomar el control de las fábricas, varios pelotones leales de las PDF se opusieron audazmente, pero en vano, a los cultistas. Al final, un solo pelotón de las PDF se vio obligado a escapar por las alcantarillas, pero al menos lograron negarle al enemigo su premio colocando varias cargas explosivas dentro de las fábricas, destruyéndolas por completo. Los miembros del Adeptus Mechanicus prácticamente exigieron que los soldados de las PDF fueran ejecutados por la destrucción de las fábricas que habían creado en nombre del dios máquina. Los comisarios adscritos a las PDF también estaban más que dispuestos a cumplir sus demandas de muerte de los soldados, ya que presumiblemente habían huido de la batalla como cobardes. Afortunadamente para los soldados que se retiraban, la inquisidora Mena había intervenido y había logrado suavizar las cosas con el culto a las máquinas.
Había entrevistado a cada uno de los soldados poco después de su escape de la ciudad y había descubierto que un teniente coronel había estado con ellos durante toda la batalla y les había dado una orden directa de destruir las fábricas si no podían ser defendidas y retroceder a las líneas imperiales. El inquisidor Mena llegó rápidamente a la conclusión de que las acciones de los soldados no eran heréticas ni para el emperador ni para el culto de la máquina y que habían obedecido las órdenes de su comandante al pie de la letra, por lo que no eran desertores ni cobardes. Sin embargo, habían destruido varias piezas valiosas de producción material en el subsector, por lo que el teniente coronel simplemente tendría que conformarse con servir como un simple teniente normal durante bastante tiempo. En el instante en que los francotiradores detectaron al Stormgraven, apuntaron sus armas directamente hacia él y abrieron fuego en un vano intento de dañar la máquina, mientras aullaban palabras blasfemas contra el imperio. Una vez más, el poder del huracán y los vólteres pesados purgaron a los paganos de sus vidas y dejaron a los inmundos traidores como poco más que trozos de tendones y sangre. Justo después de que terminó de ayudar al guardia, la voz del mentor de Dante llegó a través de uno de los canales de Vox seguros. Dante, necesito que nos brindes apoyo aéreo en las siguientes coordenadas. Las fuerzas del Imperio necesitan hacer el empuje final hacia el corazón de la ciudad a la mayor velocidad. Los herejes ya terminaron la construcción de la puerta de disformidad, es solo cuestión de tiempo hasta que la activen. De inmediato, señor Inquisidor. Dante empujó de inmediato al Stormgraven lo más rápido que pudo hacia el centro de la ciudad. No había tiempo que perder. Si la partida de guerra de los marines espaciales del caos y sus aliados cultistas lograban abrir un portal hacia la disformidad, cualquier cosa, desde un ejército masivo hasta una flota de naves de guerra del caos, podría colarse a través de él. La mera idea de que los sirvientes de los poderes ruinosos extendieran su maliciosa influencia aún más hacia el imperio hizo que Dante deseara que el Stormgraven pudiera volar más rápido de lo que ya lo hacía. Sin embargo, antes de que el Stormgraven pudiera llegar muy lejos, se produjo un gran estruendo en pleno centro de la ciudad, seguido de una onda expansiva que casi hizo que el Stormgraven se estrellara contra las calles de la ciudad. Una vez que Dante finalmente logró que el Stormgraven volviera a ser estable, pudo ver claramente un rayo de luz violeta oscuro que brillaba hacia el cielo. Todo estaba muy claro para Dante. Las fuerzas del caos habían logrado abrir un portal hacia la propia disformidad. La capital del Patronus. Nuevo amanecer, cerca del centro de la ciudad unos momentos antes, el inquisidor Elías y su séquito, así como un grupo de caballeros grises y soldados de asalto inquisitoriales, se dirigían hacia el centro de la ciudad. Durante todo el tiempo rezaban al emperador para poder llegar allí antes de que los malvados esbirros del caos pudieran abrir la puerta de la disformidad. Lucharon contra una multitud de viles marines traidores y cultistas locos que seguían arrojándoles todo lo que tenían, lo que seguía ralentizando su avance hacia la ciudad. En ese momento, Elías y el resto de su séquito se estaban refugiando en uno de los edificios en ruinas. Los únicos miembros del séquito que no estaban con ellos eran la asesina Callidus Lilith, que se estaba infiltrando en las filas enemigas para eliminar oficiales clave o sabotear sus armas pesadas y equipo. El otro era EA, 2359, que había sido arrojado a varias millas al norte de su posición y que en ese momento estaba persiguiendo a un general de las PDF que había traicionado gran parte de la ciudad a las fuerzas del caos. Elías miró a Ryder, quien había tenido la amabilidad de proporcionar fuego de supresión con su ametralladora pesada junto con los rifles láser de alta potencia de los soldados de asalto, mientras que los caballeros grises eliminaban a los cultistas con disparos precisos de su propio armamento a distancia. La mayoría de los cultistas que cargaron inicialmente e incluso un par de marines espaciales del caos fueron abatidos a tiros de esta manera, pero hubo varios que fueron eliminados a tiros en la cabeza por cortesía del asesino Vindicaré en un tejado cercano. Después de que la primera oleada de herejes que cargaron fueran abatidos a tiros, muchos de ellos se pusieron a cubierto detrás de los escombros que pudieron encontrar en la calle o en los edificios parcialmente destruidos. Pero su refugio les proporcionó poca protección contra el rifle Exitus de Seth. Siempre que Seth recibía una orden del inquisidor Elías la llevaba a cabo sin dudarlo, pero la mayoría de sus órdenes eran permanecer cerca y proporcionar fuego de cobertura desde el mejor punto de observación posible. A muchos les parecía extraño que un asesino proporcionara fuego de apoyo cuando debería haber hecho lo que su homónimo sugería y marcharse por su cuenta y atacar a los líderes del enemigo con el que estuvieran luchando. A Seth realmente no le importaba lo que los demás pensaran de él.
Lo único que tenía un verdadero significado para él era que cumplía con su deber para con el imperio, y en ese momento ese deber significaba que tenía que seguir las órdenes del inquisidor Elías. Siempre que Seth hacía algo así, generalmente apuntaba a aquellos que estaban en lo alto de la cadena de mando, ya que eso ayudaría a interrumpir la cadena de mando del enemigo y facilitaría su derrota. Mientras Seth trabajaba, permanecía en completo silencio. Los únicos sonidos que se podían escuchar de él eran el chasquido de su arma al dispararse o cuando recibía una orden, enviaba un solo clic para decir sí o dos para decir no a su comunicador. Seth apuntó con su enorme rifle de francotirador a un cultista completamente calvo que no llevaba nada más que un abrigo de comisario por encima de la cintura. El hombre estaba completamente cubierto de cicatrices y tatuajes autoinfligidos con la forma de los símbolos de los poderes ruinosos. Sostenía una espada sierra en la mano derecha y una pistola automática en la izquierda, y aparentemente estaba haciendo gestos a los otros cultistas del grupo para que cargaran contra el enemigo con la espada sierra. El asesino de Vindicare alineó su disparo para que impactara justo entre los ojos del hereje y apretó el gatillo. Se escuchó un fuerte estruendo y todo lo que se encontraba por encima de la mandíbula del comandante cultista desapareció en una explosión de sangre, materia cerebral y huesos. Este proceso se repitió con varios otros cultistas y marines espaciales del caos que intentaron ponerse a cubierto de él. Ninguno de ellos logró sobrevivir más que unos pocos momentos cuando Seth los apuntó con su rifle Exitus. Cuando el último de los oficiales de los cultistas cayó, uno de los caballeros grises, posiblemente un líder de escuadrón, gritó: «Alabado sea el emperador y derribe a sus enemigos. Carguen». Con eso, los caballeros grises, así como el inquisidor Elías, avanzaron rápidamente disparando sus armas a distancia a medida que avanzaban. En el instante en que se acercaron, prepararon sus alabadas, espadas y martillos de la fuerza Némesis mientras cargaban directamente contra la línea defensiva improvisada enemiga y, posteriormente, la destrozaron. Los cultistas solo duraron unos pocos segundos antes de ser masacrados, ya que sus armas y armaduras improvisadas eran prácticamente inútiles contra la pesada armadura de un marine espacial. Sin embargo, los marines espaciales del caos pudieron evitar ser superados por unos momentos, pero eran demasiado pocos, ya que habían sido atacados específicamente debido a la amenaza que representaban y también fueron asesinados rápidamente. Una vez que los hostiles en el área inmediata fueron eliminados, Silas Mann y el inquisidor Elías emitieron una repentina explosión de energías de disformidad cerca del centro de la ciudad. Solo podía significar que los cultistas habían terminado la construcción de la inmunda puerta de disformidad y se preparaban para abrirla y permitir el paso a sus hermanos traidores. La sensación de que una construcción tan inmunda comenzaba a activarse les hizo querer vomitar de asco. No había tiempo que perder, necesitaban llegar a la puerta de disformidad inmediatamente y destruirla antes de que las fuerzas del caos trajeran refuerzos. Sin dudarlo, el inquisidor Elías se puso en contacto con el Stormgraven que su protegido estaba pilotando. «Dante, necesito que nos proporciones apoyo aéreo en las siguientes coordenadas, las fuerzas del Imperio necesitan hacer el último avance hacia el corazón de la ciudad a la mayor velocidad posible. Los herejes ya han terminado la construcción de la puerta de disformidad, es solo cuestión de tiempo hasta que la activen». Dante dio un de inmediato, señor inquisidor. Desafortunadamente, no habría apoyo aéreo ya que Elías sintió que las energías de la disformidad seguían volviéndose más fuertes a un ritmo alarmante. En unos momentos, Elías escuchó un ruido ensordecedor similar al de un proyectil de artillería que explotaba proveniente de la dirección donde se encontraba la puerta de la disformidad. Luego hubo una onda de choque y todos los que no estaban en armadura de poder volaron de sus pies a sus espaldas. Como no era alguien que estuviera caído por mucho tiempo, Elías se levantó de las calles en ruinas y miró hacia donde había venido la onda de choque y vio un rayo de luz púrpura que sin duda era pura energía de la disformidad disparándose hacia las nubes. Maldita sea, los herejes ya lo han activado. Elías maldijo con saña antes de que el capitán Mcneal de las tropas de asalto se acercara a él. «Mi señor, ¿hay alguna forma de detenerlo?», exigió. Elías dejó escapar un suspiro contenido y miró más de cerca la luz y pronto dio un suspiro de alivio. «Parece que el emperador está realmente con nosotros hoy, la puerta de disformidad no parece haber alcanzado su máximo poder todavía, supongo que los blasfemos permitieron que la puerta de disformidad se activara antes de que estuviera realmente lista para ser activada».
En este momento me atrevería a suponer que no tiene el poder para soportar nada dentro o fuera de ella. Si algo lo suficientemente grande saliera o entrara en ella en este punto, lo más probable es que colapsara y quedara inutilizable para los herejes. Fue en este punto que todos escucharon a Dante a través de la red de Vox. Inquisidor Elías, ¿qué tan grande tendría que ser este objeto?, preguntó. Casi sin pensar, Elías dijo: al menos del tamaño de un deslizador terrestre, pero luego se quedó callado al darse cuenta de lo que Dante estaba planeando hacer. No, no lo permitiré, Dante, eres demasiado valioso para la Inquisición como para realizar una acción tan tonta. Esa exposición a la disformidad te consumiría por completo. Hubo una breve pausa en el otro extremo de la red de Vox. Realmente ha sido un honor servir a la Inquisición, mi señor, el emperador protege. Como para validar esta declaración, un Stormraven con el sello de la Inquisición voló directamente sobre ellos. Elías continuó gritando en su unidad de Vox en un intento de tratar de disuadir a su aprendiz de esta acción, pero todo fue en vano ya que la nave continuó y Dante ignoró los gritos enojados y desesperados que llegaban a través de su Vox. A pesar del aparente entusiasmo que Dante había mostrado por sacrificarse en nombre del Imperio, no fue una decisión fácil para él. Es cierto que estaba más que dispuesto a dar su vida por el bien de toda la humanidad como cualquier inquisidor decente lo haría, pero esperaba haberse convertido en un inquisidor de pleno derecho para entonces. Pero parecía que el emperador tenía otros planes para él ese día. Mientras la nave continuaba hacia la puerta de disformidad, los sirvientes del caos abrieron fuego con todas las armas que tenían a mano. Volteres, ametralladoras, rifles láser, rifles automáticos, lo que fuera que tuvieran a mano. La mayor parte del fuego fue desviado por la pesada armadura del Stormraven, pero un afortunado disparo de rifle láser logró atravesar la cubierta de cristal y golpeó a Dante en el hombro. Su armadura de caparazón logró desviar la mayor parte del disparo, pero Dante pudo sentir una ligera sensación de ardor en su hombro. El inquisidor en entrenamiento ignoró la herida y continuó. Varios disparos más de rifles láser y rifles automáticos lograron abrirse paso hasta la cabina, pero su armadura de caparazón resistió, a duras penas. Pronto la puerta de la disformidad estuvo a la vista, sus energías repugnantes se estaban vertiendo en la realidad. La catedral que una vez estuvo allí fue derribada y destruida para dar lugar a la abominación que ahora se erigía allí. La puerta en sí era una enorme estrella de 8 puntas que estaba dispuesta horizontalmente como un hito profano. Sin duda, los traidores repugnantes la habían colocado allí solo para poder profanar el glorioso templo del emperador que una vez estuvo allí. A medida que Dante se acercaba a la puerta, los disparos enemigos se intensificaron y comenzó a escuchar los susurros de las criaturas de la disformidad, pero los ignoró. En cuestión de momentos, el Stormraven entró en la puerta de disformidad y su ocupante supo que probablemente nunca más lo volverían a ver. Una vez que la aeronave imperial estuvo dentro de la disformidad, la puerta que los cultistas y las fuerzas traidoras habían trabajado tan duro para construir se desactivó. La extraña luz púrpura en el cielo se disipó y aparecieron grietas en la puerta de disformidad antes de que se derrumbara. La disformidad, en el instante en que Dante entró en la disformidad, cerró los ojos, pues no quería mirar hacia el abismo e invitar a uno de sus inmundos habitantes a entrar en su mente. Los demonios susurraban a su alrededor mientras arañaban y desgarraban el dosel del Stormraven. Le prometieron el poder de rehacer el universo a su propia imagen, de liderar las fuerzas de la humanidad en una gloriosa conquista a través de las estrellas, entre otras cosas que tentarían a muchos hombres. Sin embargo, Dante se mantuvo firme y no respondió, ni siquiera consideró ninguna de las ofertas hipócritas con las que intentaron tentarlo. Después de unos momentos de soportar en silencio los susurros de la disformidad, Dante comenzó a rezarle al emperador para que le diera la fuerza para resistir a este azote demoníaco que intentaba llevarlo a traicionar a la humanidad. El joven inquisidor en formación comenzó a rezar al emperador para que le diera fuerza contra estos demonios, y casi inmediatamente los susurros se convirtieron en gritos de rabia y frustración que poco a poco comenzaron a alejarse cada vez más. También hubo una sensación como si el propio Stormraven estuviera siendo empujado hacia adelante por algo y, mientras lo hacía, Dante sintió que los aullidos de las criaturas de la disformidad se disipaban por completo, ni siquiera los susurros permanecieron. Dante se arriesgó y abrió los ojos y vio una luz brillante que comenzaba a envolverlo a él y al Stormraven en el que se encontraba. Debía ser el emperador. ¿Quién más que el padre de la humanidad podría haber ahuyentado a tantos demonios con tanta facilidad y fuerza?
Debe haber escuchado las oraciones de Dante y haber venido a salvarlo. Dante no podría haber estado más lejos de la verdad. Finalmente, la luz se desvaneció y, para su decepción y confusión, Dante vio que no estaba al lado del emperador en el paraíso como había esperado. En cambio, seguía volando un Stormdraven, ahora muy dañado, sobre un desierto rocoso que estaba cerca de un barranco muy ancho y profundo. El Stormdraven estaba perdiendo altitud de manera constante a un ritmo alarmante. Al instante, varios años de entrenamiento entraron en acción y Dante intentó ajustar la altitud del transporte, pero no estaba funcionando. Los controles de los propulsores no respondían, pero al menos aún podía intentar evitar que su nave entrara en picado. El Stormdraven pronto se hundió en el barranco lleno de arena y rocas, a pesar de los deseos del piloto de que eso no sucediera. Dante apenas logró mantener el nivel del Stormdraven mientras caía al barranco. En cuestión de momentos, la nave se estrelló y el impulso con el que iba hizo que se arrastrara por el suelo durante varios metros antes de detenerse por completo. Continuará.